Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven por el canal de YouTube, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor bendiciendo a las familias, que sea el Señor ministrando cada vida, cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Acá estamos nuevamente con ustedes, compartiendo con ustedes la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Y hablábamos el día de ayer en el capítulo 6, hablábamos cuando Dios comisionaba a Moisés y a Aarón para que fueran nuevamente a presentarse ante el faraón, para que el faraón dejara ir al pueblo a adorar al Señor en el desierto, dice la palabra del Señor. Entonces ellos buscaban, y Dios le había dado una estrategia a Moisés, y le había dicho que le dijera al faraón que iban a salir al desierto a adorar a Dios. Por eso que nosotros debemos ser también astutos como la serpiente. El Señor acá nos da una enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo a Moisés, dile al faraón que deje ir al pueblo, porque van a salir de ahí y yo lo voy a sacar de la cautividad. No, Él le dijo, dile que van a 3 días por el desierto a adorar a Jehová Dios que se le presentó. O sea, Dios no le dijo a ellos que le dijera de una vez directamente, no, que mi pueblo tiene que irse de acá de Egipto porque va a salir de la esclavitud. O sea, Dios usó como una estrategia de la manera que Moisés tenía que hablarle al faraón. Es sorprendente, es maravilloso. Por eso que es necesario estar leyendo, escudriñando la Escritura, porque hay cosas que muchas veces uno lee y repasa la Biblia, pero hay cosas que siempre hay un puntico que trae una nueva revelación. Acá Dios, siendo Dios, le dijo a Moisés fue que le dijera que iban 3 días por el desierto a adorar al Señor. Y así Moisés se dirigió hacia el faraón. Pero el faraón, dice la palabra del Señor, que Dios le endureció el corazón. ¿Por qué Dios le endurecía el corazón? Es porque Dios quería mostrar su gloria. Dios quería mostrar que Él lo iba a sacar con mano poderosa. Y que no era con la fuerza del pueblo de Israel, sino Dios mismo sacándolo de la cautividad. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Éxodo capítulo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí está la palabra que decíamos, que anteriormente yo pensaba y decía, me confundía, porque yo decía, si Dios lo quiere sacar de Egipto, de la esclavitud, ¿cómo es que le endurece el corazón al faraón? Dios le endurecía el corazón al faraón porque Dios quería mostrar sus maravillas. Dios quería mostrar su gloria, su poder. Y dice que constituyó a Moisés como Dios. Y a Aarón, el profeta de Moisés. ¿Por qué? Porque todo lo que Moisés hablaba se lo decía a Aarón y Aarón lo repetía al faraón, porque dice que Moisés era torpe de labio o no hablaba bien. Pero así Dios llamó a Moisés. Por eso que Dios es maravilloso. Dios llama al humilde, al menospreciado, al humillado, al ofendido, para avergonzar a aquellos, los sabios, a los entendidos, a los que muchas veces quieren humillar a los demás. Así llamó Dios a Moisés. Dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Aarón era mayor que Moisés, 3 años. Moisés tenía 80 años cuando ese tiempo. Pero dice la palabra del Señor, y sacaré a mis ejércitos. Los ejércitos que Dios tiene en los aires, en los cielos,
que manda hacia la tierra o hacia aquel lugar donde Él quiere enviarlos. Por eso dice la palabra del Señor: lo que el pulgón, el saltón y el revoltón te comió, te lo regresaré multiplicado por 7. Mi gran ejército que envié contra vosotros, dice la palabra del Señor. Entonces, son ejércitos de Dios, los pulgones, los saltones, los revoltones y todas esas cosas que Dios tiene para mostrar su gloria, para mostrar su maravilla. Porque a veces no entendemos por qué pasamos tantas cosas, a veces no entendemos por qué pasamos muchas veces escasez, a veces pasamos hambre, a veces pasamos dificultades, enfermedades, opresiones, aflicciones. No entendemos si le servimos al Dios de los cielos. Pero es que a veces es necesario para que tu fe sea probada. ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada en el desierto, en las tempestades. Entonces debemos entender es que Dios quiere hacer maravilla con nosotros, pero cuando tú aumentes la fe. Y dice la vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Son prodigios que Dios hace, son cosas maravillosas. Pero como el enemigo también tiene poder, y tiene también sus secuaces que vienen a hacer daño muchas veces y a hacerle maldades a los demás, porque tienen pactos satánicos. Y dice, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Fue la primera señal que Dios le mostró al Faraón, para ver si así dejaba ir al pueblo. Pero ya Dios había dicho que no los oiría, que su corazón se iba a endurecer aún más. Fue la primera señal donde la serpiente de Aarón se come a la otra serpiente del Faraón. Algo sorprendente, porque ver una culebra comerse a otra es muy difícil. Pero acá Dios estaba haciendo milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Que después viene la primera plaga que Dios envió sobre Egipto. La primera plaga que envió porque Faraón, su corazón estaba endurecido, o Dios se lo endurecía aún más. Y Dios envía la primera plaga para que ellos vean las señales y la maravilla. Y acá nos tenemos que dar cuenta, es que Dios, cada plaga que envió, la envió en los lugares que ellos tenían, esos lugares como lo sobrenatural, como dioses, como lo superior a todos los demás. Ahí fue donde Dios mandaba las plagas, para que ellos se dieran cuenta que el Dios de los cielos es el que tiene poder. Primero le mandó la plaga de sangre. Ellos tenían al río o al mar como algo sobrenatural. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. La palabra del Señor nos dice que ya Moisés estaba dando una palabra que iba a cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque ya no era una señal cualquiera, ya era algo diferente, ya era algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios era el que iba a hacer lo que iba a acontecer sobre el río, lo iba a hacer Dios. Para que viera el Faraón y toda su gente, todo su ejército y sus siervos, que Dios era el que tenía poder y el que tiene poder, y tendrá por la eternidad. Y dice: y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos,
sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Algo sorprendente iba a acontecer sobre Egipto. Una señal sorprendente era que no solamente el río se iba a convertir en sangre, sino todas las aguas que tenían los egipcios para tomar, para cocinar, o sea, todo se convertiría en sangre. ¿Por qué? Era el poder de Dios demostrándosele al faraón para que el faraón viera y así todas las naciones vieran. ¿Por qué? Porque Dios hacía esto también para que todas las naciones vieran que Israel era su pueblo escogido y que Israel es su pueblo escogido, que Dios los llamó a ellos y Dios los ha constituido a ellos pueblo y una nación bendecida. Por eso dice la palabra, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. De tal manera que Dios era el que hacía estos prodigios, estos milagros, para que las naciones de alrededor vieran que el Dios de los cielos estaba con Israel. Porque muchas naciones se han levantado contra Israel, pero siempre sale a relucir cuando Dios sacó a Israel de Egipto de la esclavitud, con mano poderosa. Fue algo que quedó marcado para la historia. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Algo tremendo estaba aconteciendo en ese lugar. Era algo sobrenatural que nunca se había visto. Nunca se había visto que una agua se convirtiera en sangre. Los hechiceros también queriendo hacer lo mismo, buscando la manera de limpiar, pero Dios es el que tiene poder. Y sobre los hechiceros, Dios es el que puede neutralizarlo. ¿Por qué? Porque son creación de Dios también. Y para Dios no hay nada imposible. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Se cumplieron 7 días después de eso. Fueron 7 días de sufrimiento. Y si nos ponemos a pensar, todos los peces del río murieron. Y Dios es el que hace que se reproduzcan los peces. Dios es el que alimenta a los peces. Y el pueblo de Israel de Egipto, me imagino que las calles olían mal porque la cantidad de peces, me imagino podridos, desechos, hacía que las calles olieran mal. Ya Dios había determinado que eso acontecería y de tal manera que todo eso aconteció. ¿Por qué? Porque Dios es el que trae juicio sobre las naciones. Es por eso que nosotros debemos buscar la manera de humillarnos delante de Dios y andar recto delante de Dios, andar en santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos nosotros tratar de buscar la manera de andar en santidad, de decir al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza y que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas para que nosotros andemos en santidad. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y esto fue Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras, hablando hoy en Génesis capítulo 7. Hablamos sobre la vara de Aarón y sobre la primera plaga que Dios envió sobre Egipto con mano poderosa. Amén. Mañana hablaremos sobre la segunda plaga que Dios envió sobre la tierra de Egipto. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde.